por 10 votos a 6, decide que a partir del punto A, la frontera marítima única continuará en dirección sudoeste, siguiendo la línea equidistante entre las costas de la República del Perú y de la República de Chile, calculada desde dicho punto hasta su intersección, en el punto B, con el límite de las 200 millas marinas medidas desde las líneas de base a partir de las cuales se calcula el mar territorial de la República de Chile. A partir del punto B, la frontera marítima única continuará en dirección sur, siguiendo ese límite hasta llegar al punto de intersección, punto C, de los límites de las 200 millas marinas calculadas desde las líneas de base, a partir de las cuales se miden las respectivas aguas territoriales de la República del Perú y de la República de Chile. ¿Sabían que el Perú logró sumar más de 50.000 kilómetros de mar a su dominio marítimo luego de que la Corte Internacional de Justicia resolviera una disputa con Chile en el año 2014 que había durado durante décadas? Con un proceso legal que empezó en el 2008 y culminó con una decisión histórica en el 2014, Perú logró asegurar una gran extensión marítima y de recursos hidrobiológicos. Hoy aquí en Haciendo Patria nos adentramos en este histórico fallo y su impacto en esta nación. Hola, ¿cómo están? Bienvenido. Mi nombre es Juan y es un gusto estar aquí frente a ustedes hablando, como siempre, de cosas e historias importantes y de celebrar siempre lo que significa ser peruano. Pero antes de pasar con el tema de la semana, primero vamos a darle un caluroso recibimiento y una gran bienvenida a nuestra conductora Brigitte. Adelante, Brigitte. Hola, soy Brigitte y soy su nueva conductora de Haciendo Patria. Estamos aquí para informarnos más sobre los hechos históricos de nuestro país. Además, como un buen patriota informado, es un patriota que puede tener el poder de transformar nuestra nación. Así es, Brigitte. Y a propósito de transformar, pues hay que recordar que el Perú hace apenas unos pocos años transformó y redibujó su frontera marítima ganando gran cantidad de mar y redibujando nuevamente las líneas laterales con Chile. Claro, ¿cómo olvidar que la Corte Internacional de La Haya resolvió darle más del 75% de nuestras demandas a nuestro Perú? ¿Qué te parece si nos sumergimos un poquito más en este tema? Así iniciamos un nuevo episodio aquí en Haciendo Patria, en nuestra temporada 2024. En donde te contamos, como siempre, lo mejor de ser peruanos. Todo comenzó el 16 de enero del año 2008, cuando Perú presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en donde le solicitó que pase a delimitar la frontera lateral entre Perú y Chile, ya que si bien anteriormente la Cancillería peruana había intentado negociar con el país sureño, desde ahí realmente nunca hubo ningún ánimo por adherirse a estas negociaciones. El proceso tuvo dos fases, la fase escrita y la fase oral. La fase escrita fue reservada para que ambos países no tuvieran ningún conflicto y la fase oral comenzó a fines del 2012, presentando ambos países sus argumentos y peticiones. ¿Pero qué originó esta controversia? De hecho, lo que originó esta controversia fue que 20 años antes de que iniciara la demanda, en el año 1988, cuando se celebró en las Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos del Mar, pues se delimitó que tanto Perú como Chile tenían derechos exclusivos y soberanos sobre las 200 millas de mar adyacente a sus costas. Sin embargo, nunca se pasó a delimitar una frontera lateral entre ambas naciones. Eso fue lo que eventualmente terminó ocasionando esta disputa de terrenos. Así es, la ubicación geográfica de ambos, Chile recto y Perú ligeramente inclinado, supuso definir las 200 millas entre ambos países con una intersección que reclamaba como suya. Pero no era la única disputa, ¿verdad? Exactamente, Brigitte. Más allá de esa zona de intersección en donde había una disputa, había una zona que iba más allá de la proyección de las 200 millas de mar chileno y que estaba dentro de la proyección del mar peruano.
esa zona hasta ese momento era reconocido como aguas internacionales. Por lo tanto, cualquier país o cualquier navegación podía ingresar y depredar el ecosistema que se encontraba ahí. Perú no tenía hasta ese entonces los derechos exclusivos de ese triángulo exterior, que fue así como se le llamó. Pero Brigitte, ¿cuál era la postura de la defensa peruana frente a la Corte Internacional de La Haya? La postura peruana era clara y equilibrada. Le pidió a la Corte dos cosas. La primera era la delimitación marítima desde el punto de Concordia. ¿Qué era el punto de Concordia? Una intersección que iba debajo del mar, más allá de los 10 kilómetros de radio, extendiéndose al suroeste, marcado por una línea equidistante. La segunda petición fue la gran parte del triángulo externo. Así es, y la petición chilena lo que argumentaba era que pues no había frontera que definir, ya que esta ya se había delimitado en unos acuerdos que se firmaron entre Perú y Chile en el año 1954, más precisamente en la Declaración de Santiago. Entonces, el principal argumento de Chile era que, como ya estaba definida la frontera, realmente la Corte no tenía ningún tipo de injerencia para poder volver a delimitarla, y que además, más allá de la extensión de 200 millas chilenas, Perú no tenía derecho a ninguna zona de mar, o sea, no tenía derecho a que se le reconociese el triángulo externo. Tras meses de investigaciones, el 27 de enero del 2014, la Corte Internacional de Justicia emitió su fallo, dando como victoriosos a nuestro Perú y rechazando los argumentos de Chile, ya que fueron firmados en Santiago y eran tratados limítrofes. Esto constituyó un paso muy importante para la victoria peruana, ya que si la Corte no hubiera determinado que el argumento chileno que decía que aquellos documentos firmados en la Declaración de Santiago no tenían ni la longitud ni la forma de escritura de un tratado territorial, pues la Corte hubiera tenido que respetar el argumento de Chile y no hubiera podido ingresar a marcar una nueva frontera. Es así entonces que la Corte marcó una nueva área limítrofe entre ambos países, respectivamente, que consistía en recoger sustancialmente la petición peruana y también una parte de la chilena. Consistía en partir desde el hito número 1 hasta las 80 millas y desde las 80 millas bajar con una línea equidistante hacia chocar con la proyección de las 200 millas chilenas. Este fallo fue una gran victoria jurídica para nuestro Perú, ya que fuimos reconocedores más del 75% de nuestras demandas, además de más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar. Este reconocimiento permitió al Perú tener más recursos hidrobiológicos, así como el furel, la pota, la caballa, el pez espada, y también permitió al Estado hacer exploraciones y explotaciones de estos recursos. Pero, ¿qué más lo permitió, Juan? Pues más allá de esta hazaña jurídica, Brigitte, esto también repercutió de forma positiva en los peruanos. Por ejemplo, pues que levantó el ánimo y el sentido de pertenencia y el patriotismo en muchos ciudadanos. Además, también algunos puertos del sur del país, como por ejemplo los de Moquegua, Tacna y Arequipa, empezaron a tener ya una proyección de 200 millas para que sus pescadores, tanto artesanales como industriales, pues puedan abarcar muchísima mayor cantidad de mar, y esto definitivamente tuvo una gran repercusión a nivel económico en toda esa zona. Y no olvidemos a nuestros pescadores tandeños, que pueden navegar en estas aguas chilenas sin necesidad de hacer actividades de extracción, así mejorando su calidad de vida. Así es, exactamente, pero esto más allá de ser una hazaña jurídica para el país y más allá también de que haya entrado la Corte a delimitar las fronteras entre ambas naciones, demuestra una madurez diplomática entre ambos países, ya que ambos acogieron y recogieron sustancialmente la declaración de la Corte, a tal punto que la respetaron, demostrando pues que en tiempos modernos, más allá de llevar a cabo conflictos bélicos en disputas, se pueden solucionar las cosas de manera pacífica y respetando siempre el derecho internacional. Exactamente, Juan. Esto nos demuestra que Perú puede resolver los conflictos de manera pacífica y promoviendo la paz, además promoviendo también la resolución de conflictos y el diálogo. Ahora, como ya es costumbre en Haciendo Patria, Brigitte, ¿te parece si pasamos con nuestro invitado especial? Claro, vamos a teletransportarnos. En 3, 2, 1... Muchas gracias por el pase, chicos. Mi nombre es Yanira Aybar y el día de hoy estoy con Manuel Ernesto Bernales Alvarado, quien es un gran experto en la política internacional y la gestión pública. Muchas gracias, Yanira. Muy contento de estar nuevamente con ustedes, además en un espacio abierto
muy interesante. Coméntame, ¿cuál es la importancia para nosotros en Perú del tema de las 200 millas y por qué era para nosotros este papel tan importante, ¿no? De la zona que hubo con Chile? El tema de las 200 millas viene del año 48, cuando el gobierno peruano, el de Ecuador y el de Chile hacen una declaración estableciendo su límite territorial de 200 millas. Eso ha ido evolucionando y a través de la Convención del Mar, que es un tratado internacional que se llama CONVEMAR de manera reducida, se han establecido las normas para determinar y definir los límites de la parte territorial, o sea, de lo que en la cual se ejerce soberanía completa de los estados y los derechos económicos más allá de la parte territorial. Esta CONVEMAR no coincide 100% con las 200 millas. El Perú, sin embargo, mantiene el criterio de las 200 millas, pero en la práctica se está rigiendo por muchas normas internacionales, en particular por la CONVEMAR. La decisión de la Corte, que ha aceptado Chile y favorable al Perú en gran parte, entra en colisión, entra en conflicto con las 200 millas, no, porque está regida por el derecho internacional actual, que el Perú acepta. Y hay un hecho muy importante, y es que una decisión de la Corte Internacional ha sido aceptada por el Perú y aceptada por Chile, lo cual coloca al Perú y Chile dentro del deber de obedecer a la Corte, y también a otros países como Argentina o como Bolivia, en el caso de que estos países lleven sus diferendos con Chile o con Inglaterra, en su caso de Argentina, que pudiera ser más adelante, lo lleven a la Corte, tendrán que respetar los criterios que estableció la Corte. En síntesis, es una ventaja el que se haya realizado esa decisión de la Corte para todos los países, no solamente para el Perú, y no afecta sustantivamente para nada el criterio que se mantiene por muchas personas en el Perú de la soberanía sobre 200 millas, cosa que no está admitido en el Tratado Internacional de la Convención del Mar. ¿Y qué beneficios cree usted que ha traído este fallo para las comunidades pesqueras y para los puertos que se encuentran en el sur del Perú? Los beneficios son que ahora tienen un espacio peruano mayor en el cual pescar sin pedirle permiso a nadie. Y en segundo lugar, con una delimitación muy clara de parte de la Corte del límite, que hay que vigilar siempre lo que se llama una zona de prudencia, porque si las embarcaciones no tienen un GPS de buena calidad, van a estarse cruzando a Chile o los chilenos cruzándose acá. Entonces siempre se establece una zona de prudencia para que no se interprete como una invasión o como una depredación o algo contrario al interés del otro país. Entonces esa delimitación es muy importante, pero el aprovechamiento no depende de la decisión de la Corte. El aprovechamiento depende de que tengamos flotas pesqueras de buena calidad, tanto pequeñas, medianas o grandes, que aprovechen ese espacio que se ha ganado. Y hablando en términos económicos, ¿usted cree que significa algo positivo para el comercio y la economía de nuestro país? Sí, pero como te dije, eso está relacionado a la capacidad que tengan los peruanos particulares y el Estado de aprovechar esa zona que se ha ganado. Si no tenemos las capacidades, los medios para aprovecharla, ahí va a estar como un potencial, pero no como un hecho macizo de aprovechamiento. En otras palabras, si no tenemos la capacidad para aprovechar lo que ya teníamos antes de eso completamente, en consecuencia, no vamos a tener todavía la capacidad para aprovechar esa nueva ganancia completamente. Está como un potencial y se está aprovechando de una manera limitada. ¿Y usted considera que el fallo de La Haya afectó diplomáticamente las relaciones entre Perú y Chile? No, para nada. Yo he entrevistado tanto a peruanos, soy compañero de estudios de Rafael Roncayolo, que fue el ministro de Relaciones Exteriores. Es un proceso que cuya responsabilidad ministerial se firmó ese acuerdo. Conozco a los políticos y juristas chilenos
Además, he entrevistado a varios de ellos en mi programa en Red de Comunicación Regional sobre geopolítica, que lo conduzco hace 2 años, y no hay el más mínimo problema. Al contrario, santa solución. ¿Y qué enseñanzas cree usted que ha dejado este proceso para el Perú en el uso de la diplomacia y el derecho internacional entre los conflictos territoriales? Creo que lo más importante es lo que no se dice. El Perú inició este reclamo no en el último gobierno, no con Humala, sino gobiernos anteriores. Y lo inició otra persona que yo conozco, que somos amigos, el ex canciller anterior a Roncayolo, Manuel Rodríguez Cuadros, y otros diplomáticos, algunos de orientación socialista, democrática, aprista o sin ninguna. Entonces es una confluencia de opiniones fundamentadas nacionales alrededor de lo que se llama un tema de Estado, no de gobiernos. Los temas de Estado tienen que ver con los intereses permanentes de la República del Perú, con su territorio, con su población, con sus recursos y con su futuro. Este es tal vez el único caso en el cual ha habido coincidencia de todos los sectores políticos y profesionales del Perú en que se trataba de un reclamo con una estatura estratégica de Estado y no de gobierno. Y eso es muy importante porque, como es evidente, hoy día prácticamente no hay nada en el Perú que tenga un consenso de Estado que refuerce la estatura estratégica del Estado peruano. Hoy día vivimos un proceso más bien de desbordamiento ilegal, de conflictos políticos de todo tipo y una inseguridad que nos pone en una circunstancia muy peligrosa para enfrentar esta nueva situación mundial entre China, Estados Unidos, la India, las grandes potencias, Brasil, Colombia, y para enfrentar las ilegalidades que también se dan en la zona marítima, no solamente en el territorio físico, sino en el territorio marítimo de la República. ¿Cuál es su valoración sobre este impacto que tomaron los fallos de La Haya? ¿Y usted cree que es un motivo para que nosotros como peruanos nos vamos a sentir orgullosos? Yo pienso que sí, hay que sentirse orgullosos y satisfechos de eso, pero hay que también hacer una reflexión. Date el trabajo de mirar cuántos periódicos, programas de televisión o de radio han recordado este hecho. Yo he visto muy pocos y creo que 2. Eso te da una idea de que el Perú no tiene conciencia ahora, antes la tuvimos, pero ahora no tenemos conciencia de lo que son los intereses permanentes de la República que deben fortalecer y asegurarse para ser alguien y valer más en el mundo contemporáneo. ¿Qué desafíos cree que enfrenta el Perú para asegurar una cooperación estable con Chile en temas de frontera y recursos? Hoy día no tenemos problema de frontera con Chile, ninguno. El único problema serio que hay con Chile y de Chile con el Perú, de los dos lados, es el desminado. Completar el desminado tanto en la parte peruana como en la parte de Chile que se hizo en años anteriores. Ese es el principal problema, digamos, de tipo militar. El segundo problema es un problema que no nos enfrenta, sino que más bien nos obliga a unirnos. Es el del contrabando, la trata de personas y la migración ilegal y las redes transnacionales de delincuentes que han invadido Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina. Algo menos Uruguay y algo menos Brasil. Entonces, ese es más bien un problema transversal que obliga a tener cooperación. Y la cooperación se está manteniendo a pesar de las diferencias entre los gobiernos. Se está manteniendo. Puede ser mejor. Yo estoy absolutamente convencido de que puede ser mejor, como lo están también altos funcionarios chilenos y funcionarios en retiro y académicos diplomáticos a los cuales suelo entrevistar por lo menos 4 o 5 veces al año. Y la última pregunta, para usted, ¿qué significa ser patria? La primera cosa es respeto. La segunda cosa, nadie quiere lo que no conoce. San Agustín dijo eso para referirse a Dios. O sea, si no conoces a Dios no lo puedes querer, pero eso es aplicable
para cualquier cosa buena de la vida humana. Entonces tenemos que conocer el Perú y tenemos que conocer el Perú realmente cómo es y cómo está en el mundo. Mientras no nos ubiquemos bien en el mundo, es como un jugador que no se ubica bien en la cancha. Tiene que estar ubicado en la cancha mundial y tiene que conocer las interioridades del Perú. Hoy día el Perú se conoce poco. No hay cursos de geografía del Perú, no hay cursos de geografía universal, no hay cursos de historia del Perú, no hay cursos de historia universal. Antaño estudiamos 1 año, 9 meses, mañana y tarde esas materias desde la primaria hasta el 5º año de secundaria, además de estudiar la Constitución, educación cívica y economía política. Si no se conoce nada de eso, ¿cómo se puede querer lo que no se conoce? Para conocer el Perú necesitamos esos conocimientos. Y por último, necesitamos saber que somos diferentes, no somos iguales, somos diferentes en cuanto a nuestros orígenes, pero vivimos en la misma casa, en el mismo ecúmene, en el mismo país, en la misma república, y como en una familia tenemos que aprender a respetarnos y a cooperar, porque si no la familia se desintegra y el país también. Muchas gracias, señor Manuel, por su tiempo. Muchas gracias también por haber respondido a mis preguntas y también dejar claro sobre los temas del Fallo de la Haya. Gracias a ti por la entrevista, me encantó. Y a ustedes, amigos, gracias por la invitación. Hasta pronto. Muchas gracias. Volvemos a estudio. Mirar 10 años atrás y recordar este importante fallo de la Corte de la Haya es recordar y reconocer una importante hazaña jurídica del país que nos enorgullece y nos impulsa hacia un mejor futuro de cooperación en la región. En estos tiempos, donde hay mucha variedad de conflictos, demuestra que el Perú siempre quiso respetar los derechos y recurrir a organismos internacionales, siempre priorizando la paz. Así llegamos al final de este emocionante episodio aquí en Haciendo Patria, en donde hemos aprendido un poco más acerca de nuestra historia reciente. Esperamos que los hayamos motivado a seguir aprendiendo sobre lo maravilloso que es nuestro país y sobre lo orgullosos que es ser peruanos. Exactamente, mi nombre es Juan. Mi nombre es Brigitte. Y esto fue Haciendo Patria. Solo por radio UPN conecta contigo. Que repita. Se olvidó de Haciendo Patria.